Saludos amigos y hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente acá y poder compartir la palabra de Dios. ¿Y por qué no oramos y ponemos en las manos del Señor este tiempo? Eterno Padre, queremos agradecerte por la bendición que nos das de poder ir a tu palabra y que ella nos hable, Señor. Pedimos que tu Espíritu nos ilumine, nos confirme, Señor, nos hable de manera personal y nos ayude también a hacer los ajustes que necesitamos hacer en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy el pastor Fernando Argumedo de Comunidad Cristiana Faro de Luz. Qué bueno que nos visiten nuevamente. Y en esta ocasión me gustaría pues que viéramos el Salmo 121. Si tiene sus Biblias, puede abrir el Salmo 121. Los salmos se encuentran en la mitad exacta de la escritura de la Biblia. Y mientras usted busca, déjeme contarles, hace unos años tuve la oportunidad de viajar de Los Ángeles a la ciudad de Reno, en Nevada. Y junto con mi esposa pues manejamos por varias horas y fue impresionante ver las montañas que rodeaban pues el panorama. Fue precioso ver cómo toda la creación, ver estas montañas tan altas, llenas de nieve, y darnos cuenta de esa majestuosidad, de ese creador como es Dios. Y en la oportunidad que visitamos, tuvimos el privilegio de estar en un lugar que se llama Mammoth Lake, o Lagos Mamut. Y tomamos uno de esos cabinas que usan los esquiadores y fuimos a lo más alto de la montaña. Era súper alto, que se podían ver las diferentes montañas alrededor nuestro. Fue algo impresionante. Luego, el año pasado, tuvimos la oportunidad de ir a Nueva York, desde Las Vegas hasta Nueva York, y fue un viaje espectacular, sobre todo cuando llegamos a esta parte de Colorado, que tiene unas montañas envidiables y llenas de nieve y cosas preciosas, ¿verdad? Ver cómo estas majestuosidades, estas montañas, ¿verdad? Es impresionante. Bueno, al pensar en estas montañas, me hace pensar lo que dice el Salmo 121, ¿verdad? Usted, si puede abrir su Biblia, el Salmo 121, ¿verdad? Que tiene prácticamente 8 versículos y estos 8 versículos nos presentan a ese Dios protector, a ese Dios que está presente en la vida de sus hijos. Y comienza diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Este salmo es parte de una colección de salmos, de los 120 hasta el 134. Se llaman salmos de ascenso o salmos graduales, que constan de 15 salmos. Eran los cantos que los peregrinos que viajaban hacia Jerusalén cantaban cuando iban caminando con su familia. Y ustedes saben, pues en aquel tiempo pues no existían los diferentes tipos de transporte que tenemos el día de hoy, sino que caminaban, ¿verdad? O viajaban en caballo, en asnos. Se dirigían hacia la ciudad amada Jerusalén para celebrar las fiestas anuales en el templo. Jerusalén está construida en la cumbre de un monte y está rodeada de montañas. En los tiempos bíblicos, los viajeros que iban a Jerusalén pues caminaban para llegar hasta ahí. Y era un tiempo de mucha alegría cuando rodeados por montañas y al dirigirse a la ciudad se encontraban pues en esa colina, ¿verdad? Con esta ciudad construida ahí. Este salmo pues uno de los más populares y quizá más cantados. Ustedes saben, pues los salmos son canciones que se elaboraron, se escribieron para poder
hablar de la grandeza de Dios, hablar de la provisión de Dios, hablar de tantas cosas acerca del Creador, donde los escritores abrían su corazón y escribían estos cantos. Este salmo entonces enfatiza el poder de Dios para guardar, librar, edificar y dar esperanza. Muchas veces pues durante la vida las familias, el día de hoy pues atraviesan diferentes situaciones dolorosas quizá. Los matrimonios pasan por altas y bajas, nos exponemos a enfermedades, escasez de trabajo, pérdidas, separaciones o enfriamiento espiritual. Y este salmo nos ayuda y nos recuerda de todas esas experiencias y a dónde debe estar nuestra mirada. Veamos entonces pues este Salmo 121, y como he leído los primeros 2 versículos, nos hablan pues de nuestra esperanza debe estar en Dios. El Salmo, pues el poema comienza con una pregunta fundamental y básica del salmista. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿O de dónde proviene el auxilio en los momentos difíciles en la vida? ¿Quién es capaz de intervenir de forma salvadora en medio de las adversidades de la existencia humana? La pregunta realmente no es concreta, específica y práctica. ¿A dónde pediremos auxilio en el momento oportuno? La respuesta es clara y firme. El socorro, dice el salmista, proviene del Dios creador. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene del Señor, de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. En la primera frase ustedes notan, ¿verdad? El salmista está hablando de alzar sus ojos a los montes. Está pues observando los montes que están alrededor, muchos montes quizá distantes, durante esa trayectoria que ellos llevaban para viajar a Jerusalén. Las familias pues se movían de diferentes puntos del país, ¿verdad? Del norte, del sur, del este al oeste, viajando, caminando para llegar a Jerusalén. Y cuando alzaban sus ojos pues veían esta línea de montes, de montañas. Y eso pues era parte de lo que ellos vivían cuando caminaban hasta ese lugar. Entonces el escritor, ¿verdad? El salmista dice que ¿a dónde? Al alzar sus ojos a los montes dice, ¿de dónde vendrá el socorro? Bueno, muchos de los escritores y comentaristas sobre este pasaje, ¿verdad? Entienden, ¿verdad? El trasfondo un poco de este salmo. Hay que recordar pues que en aquellos días los cananeos pensaban que Dios estaba en las montañas, ¿verdad? O los dioses estaban en las montañas y por eso levantaban sus ojos para ver a la montaña y esperaban pues que los dioses respondieran. Aquí el salmista pues un poco con ese pensamiento que los cananeos tenían, él está seguro de dónde iba a venir su ayuda, no de la ayuda que iba a venir de estos dioses que no le iban a escuchar, dioses con D minúscula, sino del Dios creador, Jehová, Dios. Entonces continúa diciendo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? ¿Cuál va a ser la fuente de mi auxilio en los momentos de ayuda, en momentos de necesidad? Y obviamente pues nos podemos dar cuenta que el salmista estaba seguro que su ayuda iba a venir de parte de Dios, no de nadie más, sino de parte de Dios. Por eso dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Los viajeros miraban a Jerusalén como su objetivo, sin embargo, su confianza no estaba realmente en la ciudad misma. Su confianza y su socorro realmente estaba en el Creador. Él iba a ser el ayudador que les iba a sostener. Entonces, cuando se exponían a ver estas montañas, se hacían esa pregunta, ¿verdad? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde vendrá nuestra ayuda, nuestro auxilio? Y ellos recuerdan claramente que su ayuda y socorro iba a venir de parte de Dios. Y luego continúa diciendo
que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En esta parte, pues, nos podemos detener y pensar, ¿verdad?, que ese creador, el creador de los cielos y la tierra, esas montañas gigantes que ellos tenían a su alrededor, que observaban, de esas montañas que les compartía al iniciar este sermón, ese Dios creador es a quien está hablando el salmista. Y recordando, pues, ese creador de las montañas gigantes, de ese cielo que vemos todos los días, esas noches estrelladas, esas constelaciones que fueron creadas nada más y nada menos que por nuestro creador. Ese creador, ¿verdad?, que ha diseñado los volcanes, los árboles, los truenos y tantas cosas, ¿verdad?, nos muestran la mano dedicada y delicada de nuestro Dios. Él es el Dios, ese Dios de quien está hablando el salmista, es el mismo Dios, mi socorro cuando llego en momentos difíciles. Quizá mientras viajamos en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, quizá experimentemos, ¿verdad?, o nos veamos amenazados quizá por enfermedades, por situaciones, por deudas, por problemas en la familia, con los hijos, etcétera, en el matrimonio y tantas otras cosas más. Y podemos, a la luz de este versículo, esos versículos, ¿verdad?, recordar a dónde vamos a alzar nuestros ojos. Y la respuesta del versículo es: a Dios, mi socorro viene del Señor. Quizás nos encontremos en montañas, viajando en nuestro diario vivir, rodeados de montañas, quizás de problemas o situaciones. Pero déjeme decirle, la Escritura nos lleva al mismo punto, a ver al Señor. Él es el que puede ayudarnos. Pero continúa, ¿verdad?, en los versículos siguientes, no solamente habla de nuestra esperanza que debe estar en Dios, pero también habla de que nuestra protección viene solamente de Dios. Y aquí vemos interesantemente dos cosas, ¿verdad? Lo que Dios hace, si usted ve en el versículo 3 y 4, dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Encontramos ahí las cosas que Dios no hace. Dice que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Estos dos versículos nos hablan de esa protección que podemos disfrutar de Dios sobre sus hijos. A Dios no se le escapa ningún detalle. Dice que no dará tu pie al resbaladero. Esto nos recuerda, ¿verdad?, de que Dios está pendiente en cualquier situación que podamos vernos, ¿verdad? Él está listo y presto, ¿verdad?, para ayudarnos, para que nuestro pie no caiga, no titubeemos, no nos movamos. Deslizarse en aquellos momentos, en ese contexto que está siendo escrito este pasaje, habla acerca del tipo de tierra montañosa en el cual ellos iban caminando. Y era muy posible, ¿verdad?, que se pudieran resbalar. Hace unos años fui invitado a predicar en una montaña allá en Guatemala, y recuerdo que trajeron un caballo para poderme trasladar hasta la aldea donde tenía que hacerlo. Y recuerdo esa precisión de ese caballo cuando daba los pasos en esas piedras muy lisas, y lo hacía con sumo cuidado, este animalito. La palabra de Dios nos recuerda aquí, ¿verdad? Dice que no dará tu pie al resbaladero. Dios mismo se encarga de cuidarnos y ayudarnos en los momentos, ¿verdad?, en esos caminos escabrosos que a veces nos vemos. La palabra no dice, ¿verdad?, que no vamos a pasar por pruebas. Al contrario, Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo le dijo a los de Listra, Iconio y Antioquía en Hechos 14:22, dice que confirmaba los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que era necesario que pasaran muchas tribulaciones. Era necesario esas cosas. Y 1 de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
O sea, si nota usted, tanto Jesús, Pablo y Pedro hablaban de que íbamos a pasar por pruebas. Y aquí pues el salmista dice, no dará tu pie al resbaladero. En otras palabras, Dios va a estar atento cuando estemos en momentos difíciles, donde hay esos caminos escabrosos, difíciles, Dios puede ayudarnos. Las pruebas, recuerde, pues forjan nuestro carácter, nos hacen probar nuestra fe. Y Dios mismo va a usar todo esto para avanzar sus planes y avanzar su reino. La vida cristiana es un camino lleno de resbaladeros. El pecado se disfraza de luces de colores y de las cosas que más ama. El cerebro humano siempre busca el placer, somos inclinados a hacer todo lo que nos causa placer. Y el pecado se disfraza de cosas placenteras. Y aquel que se deja hipnotizar por el pecado ha tomado la peligrosa senda del resbaladero. Y si persiste en el pecado, sin duda caerá en profundas y oscuros abismos que son mortalmente peligrosos. Por eso la palabra nos habla, ¿verdad?, de que no dará tu pie al resbaladero. Mientras que los que confían en el Señor serán protegidos de las trampas del diablo. Y si alguna vez nos descuidamos y resbalamos, la Escritura dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará, porque Jehová lo sostiene en su mano. Así es que no nos dejemos encandilar por el pecado. Los caminos del pecado son caminos de muerte. No debemos hacerlo. Y recordar pues que el Señor está ahí, nos toma con su mano y nos sostiene y nos levanta. No dejemos, evitemos pues caer adormecidos siguiendo la ruta del pecado. Pero el pasaje continúa, ¿verdad? Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Esa frase, ni se dormirá el que te guarda, nos recuerda pues que nuestro Dios es un Dios que no duerme. Está 24/7, 365 días de la semana despierto, atento a nuestras necesidades, atento cuando usted y yo le llamamos en la madrugada, a las 2, 3 de la mañana, atentos cuando estamos en ese hospital, en esa cama del hospital, atentos cuando estamos en un peligro quizás de muerte, quizás siendo atacados o robados por alguien o nuestras vidas están en peligro. O quizás cuando nuestro hijo o nuestra hija está enfermo, nuestros padres están enfermos, o cuando recibimos una noticia difícil de la muerte de un ser querido, del avance de enfermedad de alguien. Bueno, la Escritura pues dice, ¿verdad?, que Él no duerme. Ese es ese Dios en quien creemos. Ese mismo Dios que se habla aquí en el Salmo 121 cuando los peregrinos iban a Jerusalén, es el mismo Dios que hoy día, siglo XXI, en esta ciudad y en todo el mundo, ese mismo Dios es en el cual creemos. Él es el que está pendiente y ese Dios no duerme, no duerme. Entonces dice, ni se dormirá el que te guarda. Esa frase de el que te guarda pues nos recuerda, son 6 veces que se repite esta frase ahí en este corto salmo de 8 versículos. La palabra hebrea shamar, traducida como guardar y preservar, es la que está escrita ahí. El tema es que Dios va a guardar a su pueblo como que si fuera un guardia vigilando la ciudad o a un grupo de viajeros. Este salmista está completamente absorto, anonadado, asombrado, admirado en ese pensamiento de saber de que Dios está aguardando su vida, pendiente de su vida. Y aún por eso pues menciona, apenas menciona los peligros, ¿verdad? Es ese ser divino, nuestro Dios, que se representa aquí, ¿verdad?, como un guardia, como quien protege a la ciudad y a sus habitantes durante las vigilias, durante las guardias nocturnas. Es ese Dios que no duerme, no tiene sueño, está pendiente de nosotros. Entonces, dice, ¿verdad?, he aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Nuevamente hace un énfasis, ¿verdad?, que Él no va a dar nuestro pie al resbaladero, no se va a dormir el que nos guarda, y no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Hace un énfasis el salmista de que Él no va a dormir, Él va a estar pendiente
24/7, 365 días del año de nosotros. Pero también en los versículos siguientes, 5 y 6, habla de lo que Dios hace. Dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y aunque el sol nos fatigue de día, el sol no te fatigará de día, dice, ni la luna de noche. Lo que aquí vemos claramente, ¿verdad? Lo que Dios hace. Dice que Él es nuestro guardián, Jehová es tu guardador. Si usted nota en los versículos, el versículo 1 y 2, el autor habla, dice, alzaré mis ojos. Y luego dice, mi socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Usa el término mi. Pero aquí en el versículo 5 hay un cambio. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Como ya mencioné, ¿verdad? La palabra del hebreo shamar significa pues formar una cerca alrededor de alguien, proteger, cuidar, atesorar, custodiar. Esa es la idea de que Jehová es tu guardador, ese término. En otras palabras, Dios es nuestro guardián, Dios es nuestro protector, su guardián. Pero en estos versículos dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra. Y aquí pues menciona, ¿verdad?, este tema de la sombra. Ustedes recordarán en el Antiguo Testamento, pues los israelitas cuando salieron de Egipto y caminaban por el desierto, estuvieron caminando por 40 años. Dice la Escritura que había una columna de fuego por la noche para alumbrar, era la luz. Y durante el día Dios puso una nube que los protegía de los rayos solares. Me parece interesante ver que ese Dios estaba pendiente de las necesidades de su pueblo, ¿verdad? Más de casi 2 millones de personas estaban caminando en el desierto, protegidas del sol por esa nube, y durante la noche alumbrándoles con esa columna de fuego. Pero aquí el salmista dice, ¿verdad? Jehová es tu sombra. Quiere decir que Dios va a estar ahí, junto a ti, junto a mí. Muchas veces no logramos ver esa sombra, pero esto nos recuerda y nos refresca para recordarnos pues, que Dios está ahí. Dios es el que está pendiente de nosotros. Son promesas pues, que tenemos de Él. Usted recordará el Salmo 91:1 que dice, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ayer tuve la oportunidad de visitar un parque y en el parque pues hay una pequeña laguna y fue interesante ver cómo varios patos estaban por el laguito de la laguna y luego algunos, la mamá pata, ¿verdad?, afuera, y me llamó la atención una patita que estaba debajo de ella, estaban escondidos sus patitos, quizás eran recién nacidos. Y ella estaba dándole sombra, porque estaba más o menos como a unos casi 90 grados cuando estaba visitando esta laguna, este parque. Y esta patita estaba dándole la sombra a sus patitos, protegiéndolos de los rayos solares. ¿Sabe Dios? A sus hijos hace exactamente lo mismo. Él es nuestra sombra, nos protege, nos recuerda que estamos bajo su protección, bajo su cuidado. Y ese Salmo, pues, que 91 también que nos dice, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y termina, pues, esta frase, ¿verdad? El versículo 6, ¿verdad? El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Así como estos peregrinos caminaban y muchas distancias, ¿verdad? Muchos kilómetros, muchas millas para llegar a la ciudad, Dios se encargaba de protegerles. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Es decir, yo voy a estar con ustedes constantemente, protegiéndolos, guardándolos. Y luego, finalmente, los versículos 7 y 8 dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hemos visto nuestra esperanza debe estar en Dios, versículos 1 y 2, y hemos visto también nuestra protección viene solamente de Dios, versículos 3 al 6. Y en último lugar, nuestra seguridad debe estar
en Dios, como dice estos versículos. Vemos entonces pues lo que Dios no hace, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Aquí dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es interesante ver el término, ¿verdad? La palabra, el verbo guardar. Cómo el salmista lo escribe de una manera insistente, ¿verdad? Enfática, recordándonos cómo podemos gozar de ese cuidado de Dios. El salmista pues sigue destacando, ¿verdad?, esa seguridad que podemos encontrar solamente en Dios. Guardará de todo mal, guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada. Hermanos, amigos, Dios está presente, Él nos guarda. Y Él dice aquí claramente que Él nos va a guardar de todo mal, de todas aquellas cosas que puedan afligirnos, ¿verdad? Nos puede proteger de todo eso. Obviamente nosotros tenemos que ser, como hijos de Dios, cuidadosos. Los lugares que visitamos, los programas que vemos, las canciones que escuchamos. Él guarda a su pueblo, pero también nos ha dado la capacidad de tomar decisiones. Y es bueno tomar buenas decisiones, pedir la dirección de Dios, pedir la dirección de su Espíritu para hacer aquellas cosas que agraden a Dios. Finalmente, pues el versículo dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Lo que está diciendo, pues, es: Él va a guardar todo. Desde que usted salga de su casa y regrese a su casa, cuando usted va al trabajo, cuando usted va a un viaje, su salida y su entrada. Prácticamente pues nos recuerda que Él va a estar pendiente de todo lo que suceda alrededor nuestro. Entonces, como pueblo de Dios, y así como el pueblo de Dios de Israel confiaba en Dios, nosotros también tenemos que confiar en ese Dios. Recordar pues que Él está pendiente de cualquier actividad nuestra, entrada y salida, y todo el tiempo, como dice al final, desde ahora y para siempre. No solamente nuestras actividades, no solamente nuestro tiempo, Él está siempre al pendiente de todos nosotros. Déjeme terminar pues con una aplicación práctica. No pongamos entonces nuestra confianza en nada creado, depositemos toda nuestra confianza en el creador de todas las cosas. El salmista viajaba y veía las montañas, y algunos creían pues que de las montañas iba a venir la ayuda, pero no. Él dice: mi socorro viene de Dios. Así que nosotros descansemos y depositemos nuestra confianza en este creador de todas las cosas. Segundo, sepamos pues que las pruebas forjan nuestro carácter, hacen probar nuestra fe, y Dios mismo va a usar esto para expandir su reino. Qué bendición saber de que a través de las situaciones que veamos, a través de esas montañas muchas veces que nos podamos encontrar inmersos, montañas de problemas o situaciones, Dios quiere formar de nosotros un carácter como el de Cristo. Hebreos 12:2 en el Nuevo Testamento dice: puestos los ojos en Jesús, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Y el escritor de Hebreos nos dice: pongan los ojos en Jesús. Alcemos nuestros ojos no a los problemas, alcemos nuestros ojos no a las montañas de situaciones que puedan venir. Alcemos nuestros ojos y recordemos que nuestro Creador es el que tiene en control todo. Él es ese Dios soberano que está en control de nuestras vidas y todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nuestra esperanza, nuestra protección y nuestra seguridad debe estar solamente en Él. Si usted desea conocer un poco más acerca de ese Dios, con mucho gusto nos gustaría pues ayudarle. Puede escribirnos, llamarnos a la información que aparece al final. Y queremos animarle a usted también, seguidor de Cristo, a seguir confiando en Dios, a seguir recordando de esa esperanza que tiene en Dios, de esa protección y de esa seguridad que tiene solamente en Él. Gracias por su tiempo. Le agradecemos por visitarnos. Que Dios le bendiga.
Hasta pronto.